¿Cuáles son las prioridades del gobierno de Yamandu Orsi en materia de vivienda? ¿Qué cambios se preparan con respecto a las políticas del gobierno anterior? ¿Aumentará el presupuesto o se reordenarán los recursos que ya venían manejándose? Las autoridades del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial comparecieron ayer por primera vez en la comisión especializada de la Cámara de Diputados, donde expusieron las grandes líneas de la gestión que están preparando. La delegación estuvo encabezada por la ministra Tamara Paseiro, que ustedes recordarán asumió hace menos de 2 meses, en abril, luego de la polémica política que llevó a la renuncia de Cecilia Cairo, la dirigente de primera línea del MPP, que había sido designada inicialmente al frente de esa cartera. Hasta ese momento, Paseiro se desempeñaba en la cartera, pero como directora nacional de Integración Social y Urbana. Con la ministra Tamara Paseiro vamos a conversar en la entrevista central a partir de este momento. Tamara, bienvenida, gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias y gracias a ustedes por la invitación. Hace semanas que estábamos tratando de concretar esta entrevista, ahora podemos llevarla adelante y por eso mismo capaz que conviene iniciarla con una ubicación, con quién es la ministra, ¿no? Usted tiene una trayectoria de 20 años en cargos de gobierno vinculados a políticas de vivienda. Los primeros 15 en el Poder Ejecutivo, en las administraciones del Frente Amplio, y los últimos 5 en la Intendencia de Montevideo, ¿no? Sí, así es. Así es, estuve desde el 2005, ingresé al programa de mejoramiento de barrios, a la unidad de evaluación y monitoreo del programa. Después estuve en la dirección, asesorando a la Dirección Nacional de Vivienda entre el año 2010 y 2015, y después volví como gerenta técnica del programa de mejoramiento de barrios, y bueno, y como tú decías, en el año 2020 estuve en la Dirección de Políticas Sociales de la Intendencia de Montevideo. Diría que usted viene del ámbito técnico o del ámbito político. ¿Dónde se coloca? Y me coloco del ámbito técnico, sí, del ámbito técnico, pero con una visión y vivencia política, digamos. A ver, ¿cómo es eso? No, bueno, la política siempre fue y estuvo presente en mi casa desde mi infancia, así que bueno, ahí me formé, empecé, como digo, técnicamente a vincularme, y después, bueno, vino la militancia, pero por eso me ubico en el lugar técnico con esa mirada o vivencia. Por eso le hablo de vivencia política que me parece que describe más. Cuando se conformó el gabinete se insistía mucho en que este Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial era un ámbito del MPP, en el que el MPP tenía cargadas las baterías, quería llevar adelante sus planes, sus ideas. Bueno, Cecilia Cairo, la elegida para el arranque, pero era una señal en ese sentido. ¿Usted también pertenece al MPP? ¿Usted ha estado vinculada al MPP? Sí, exactamente, pertenezco al MPP y milito en el MPP. Es cierto que no de toda la vida, digamos. Empecé sí unida a mi actividad, digamos, técnica en el gobierno, donde el MPP me acercó más a la militancia, porque es un sector, un movimiento que tiene una cercanía con la gente, que es la que entiendo que tiene que tener la política, que tiene que tener el político, y la vivencia que hay que tener, que no es una vivencia electoral o de 5 años o de momentos puntuales, es una presencia permanente al lado de la gente. Y bueno, yo siento que el MPP es eso, ¿no? Que es verdad, que no es un eslogan, que la cercanía y la vivencia y la presencia y eso de con la gente, para la gente y con la gente, que me gusta, que claro, que cuando uno lo repite después muchas veces queda como un eslogan, pero es así y se vive así.
En el currículum figura que tiene formación en ciencias sociales. ¿Qué quiere decir esto? Pues dice formación en... Sí, bueno, me quedaron 3 materias y la tesis. Esa es las formaciones que hice la carrera, terminé de cursar toda la carrera a los 4 años y bueno, la vida hizo que me quedaran esas materias y la tesis. No voy a culpar a nadie más que a mí misma, no le voy a echar la culpa a mis hijos, no. Es una responsabilidad personal. ¿Y está liquidado eso o todavía hay margen para completar? Bueno, no sé, hoy es muy difícil que lo pueda decir en este escenario. Bueno, y lo último en este arranque, así en este comienzo de ubicación, en el mes de marzo usted había sido designada Directora Nacional de Integración Social y Urbana, pero a mediados de abril le tocó asumir como ministra. Una sorpresa, supongo. Totalmente. ¿En algún momento esa posibilidad había estado? No. Bueno, ¿cómo le resultó ese salto? Bueno, uno sin darse cuenta, la vida como que, o la trayectoria como que lo te va como preparando, no digo para el salto, pero sí te va preparando en los temas y en los contenidos. Y por más que fue poco tiempo el que estuvimos conformados como equipo, también desde el minuto 1, desde el 5 de marzo y en la transición también, ¿no? Porque bueno, en realidad asumimos en marzo, pero empezamos a trabajar antes como equipo. Entonces ahí como que delineamos y acordamos qué era lo que queríamos para el ministerio y cómo queríamos que fuera el ministerio, qué ministerio nos imaginábamos y de dónde íbamos a trabajar, ¿no? En uno de los lineamientos estratégicos del ministerio decimos que justamente que es construir la política pública desde el territorio, ¿no? Y con la gente, que lo decíamos ayer también en la comisión. Y es así que nos imaginamos, y nos imaginamos también un ministerio un fuerte, un ministerio presente, un ministerio que contemple la participación de los distintos actores. Entonces, eso fue lo que también delineó, digamos, que después, bueno, el salto sí, claro que es un salto, es una responsabilidad, no vamos a eludir el cambio de responsabilidad y lo que eso implica. Pero siento que el equipo venía como con esto, con las bases y con los lineamientos y el norte claro, ¿no? Cuando le llegó el planteo, ¿lo aceptó enseguida o tuvo que pensarlo? Bueno, lo que pasa es que cuando uno está comprometido... Digo, porque ser ministra es un salto, como decía yo, es una presión muy grande, es una complicación grande, supongo que hasta desde el punto de vista familiar y todo lo demás, entonces... Sí, pero también uno cuando asume un compromiso con un proyecto, un compromiso con la gente, es como que también el margen de cuestionamiento para decir acepto o no acepto también no es mucho, porque bueno, uno tiene una responsabilidad y un compromiso con un proyecto que es mayor a las decisiones que puedan ser personales o a lo que uno desea o quiere, ¿no? Tiene que trascender por lo colectivo. Entonces, la respuesta fue inmediata. La respuesta fue sí. Inmediata. Sí. Sorpresa, pero sí. Y bueno, sí, pero por esto que digo, guiada por esto, ¿no? Y bueno, y por el respaldo también, ¿verdad? El respaldo también de los compañeros y bueno, y el también el que pensaran y confiaran también en mí hace que, bueno, digo, a uno le da impulso y saber que contaba con también un equipo que, como decía, veníamos trabajando, ¿no? Enseguida ya nos metemos en los temas del ministerio. Seguimos en la entrevista central de hoy. Estamos con Tamara Paseiro, la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Estamos avanzando ahora sí a conocer por dónde irá la política en este rubro. Y la primera pregunta es, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Qué diagnóstico tienen ustedes desde la cartera en cuanto a qué pasa hoy con la vivienda en Uruguay? ¿Dónde está lo que ustedes ven como avances que se han logrado? ¿Dónde están los debes? Bueno, nosotros lo que vemos hoy, lo que ve toda la ciudadanía también, ¿no? Es y ahí en eso se enmarcan las prioridades de gobierno. Nosotros tenemos ahora a la vista los datos del INE y tenemos que el 17,3% de la población uruguaya vive por debajo de la línea de pobreza y que el 32% de esa son menores de 6 años que se encuentran bajo la línea de pobreza, ¿no? Y eso es un dato muy fuerte, ¿verdad? Que nos hace
nos hace pensar y que nos hace redireccionar también la política pública, en el caso de vivienda, teniendo esta mirada también, ¿no? Y también la mirada de decir, bueno, hay un conjunto de personas también que tiene posibilidades de pagar una cuota, de pagar un alquiler, pero no con capacidad de ahorro. Entonces decimos, bueno, ahí ese es un sector también que nos interesa respaldar y trabajar, ¿verdad? También el tema de la tierra, de la cartera de tierras, también es un problema significativo muy importante que nos plantean las distintas intendencias del interior, y nosotros, bueno, es un dato de la realidad, la dificultad de la cartera. Entonces también eso va a ser una prioridad. Cartera de tierra, capaz que conviene recordar qué quiere decir ese término, ¿no? Claro, bueno, para implementar todos los programas de vivienda, básicamente, se necesita tierra para realojar, para construir, Entonces, bueno, es importante también el focalizar y el tratar de agilizar mecanismos y generar nuevos instrumentos para poder acceder también a la tierra. También para nosotros es prioridad, por supuesto, el trabajo en cooperativas. También va a ser prioridad en este periodo de gobierno el tema de no solo los asentamientos urbanos, sino los asentamientos rurales, y ahí tiene mucho que ver, bueno, por supuesto, MEVIR. Uh-huh. Entonces, bueno, para nosotros el énfasis y el desafío es tratar de generar la mayor cantidad de herramientas que permitan el acceso y la permanencia a la vivienda, ¿no? Generar instrumentos que no vayan solo a la propiedad de la vivienda, sino que permitan que la gente pueda acceder a una vivienda, pero claro, garantizar la permanencia y garantizar esa certeza en las... Yo le había preguntado por el diagnóstico y usted sí hizo algo de diagnóstico, pero ya pasó, digamos, a definir o a enumerar prioridades que capaz que ahora vemos con un poco más de profundidad. Ahora, cuando mencionaba recién instrumentos, herramientas, ¿están pensando en crear nuevos o trabajar con los que ya existen? Así como una gran definición. No, trabajar con los que existen, pero no es suficiente. Se lo pregunto porque repasando el Ministerio de Vivienda, repasando incluso la presentación que ustedes hicieron ayer, me impresionaba algo que, bueno, sí, quizás ya conocía, pero la cantidad de herramientas que existen, ¿no? Sí. La cantidad de planes, la cantidad de líneas de trabajo que tiene por debajo el Ministerio de Vivienda, ¿no? Sí. Es cierto también, por supuesto, que tiene muchísimos instrumentos que se han utilizado más o menos en los distintos periodos, ¿no? Porque, bueno, uno después tiene que ver la asignación presupuestal a cada uno de esos instrumentos, ¿no? Porque, bueno, si no pueden ser tales, digamos, ¿no? Entonces, bueno, eso se verá plasmado en el plan quinquenal cuando terminemos. Nosotros ahora nos encontramos en la elaboración del plan quinquenal, como manifestábamos ayer. Nosotros elegimos volver, nos parece importante volver a convocar a la COAVI, que es la Comisión Asesora de Vivienda, creada en el año 68, y en el año 2008 se creó la Comisión de Ordenamiento Territorial, que son comisiones que asesoran en la elaboración del plan quinquenal. Nosotros elegimos, decidimos hacer un plan quinquenal como lo había hecho el Frente Amplio en los gobiernos pasados, participativo, donde las distintas organizaciones, las distintas federaciones y distintos actores del sector público y del sector privado también pudieran ser convocados para esta instancia. ¿Eso no ocurrió en el periodo pasado? Eso no ocurrió en el periodo pasado. O sea, es una posibilidad. ¿Existe en la ley? Existe en la ley. Viene, dice usted, de la década del 60. Sí, no sé, el Frente Amplio fue quien la convocó, digamos, y en el periodo pasado no se convocó. Bueno, ayer nos decían que había sido por la pandemia. Bueno, eso quiere decir también, entonces que el plan quinquenal se elabora en consulta con los actores vinculados a la vivienda. Exacto, puede hacerse, ¿no? En participación. Nosotros hicimos 3 instancias
queda una, la última en Montevideo, ahora el 17 de junio, se está convocando ahora en estos días. Una fue en Durazno y otra en Canelones, porque bueno, entendíamos que también había que dar un paso de poder acercar más al interior a otras organizaciones que así lo quisieran, y también generamos una plataforma para que aquellas personas que no están organizadas o tienen dificultades para poder vincularse o participar, que lo pudieran hacer a través de la plataforma. Hay un equipo técnico que está sistematizando toda esta información para generar un documento también de intercambio para esta tercera instancia. Pero a ver, eso de que el plan quinquenal se elabore en consulta en diálogo con los actores vinculados a la vivienda, ¿quiere decir que esos agentes inciden efectivamente? O, por ejemplo, ¿se toman decisiones en esos ámbitos? ¿Se vota en esos ámbitos o no? ¿O ustedes reciben insumos, reciben aportes y resuelve el ministerio? ¿Cómo es? Bueno, sí, eso que resuelve el ministerio sí, porque tiene la competencia. Las comisiones asesoras lo que hacen sí es presentar propuestas, y bueno, si esas propuestas están alineadas porque bueno, hay un programa de gobierno y hay unas definiciones y lineamientos estratégicos y unas prioridades de gobierno, las propuestas que se alineen y que entendamos que son aplicables, digamos, se llevan adelante. Pero eso, para nosotros es importante esa instancia, y lo que también nosotros queremos como ministerio no es que solo estas comisiones asesoras convocarlas ahora para estas 3 instancias y no convocarlas más. No, nosotros lo que queremos es también marcar alguna periodicidad, no sé, será una vez al año, 2 veces al año, donde se tome como insumo también el generar instancias de evaluación. Yo ayer decía en la comisión de vivienda que para nosotros la evaluación de la política pública es muy importante, y que nosotros vamos a destinar también presupuesto a evaluar y a monitorear la política pública que vayamos a... Es todo un tema, ¿no? La evaluación de las políticas públicas en general, ¿no? Sí. No estamos muy acostumbrados a eso. No. En el caso del Ministerio de Vivienda, ¿con qué frecuencia se lo hará? ¿Cuándo estarán esos informes? Nosotros lo que estamos ahora, siempre pasa, ¿no?, que cuando uno se encuentra en la etapa esta de diseño, digamos, del plan quinquenal, con lo que implica, porque para hacer evaluaciones todos sabemos que tiene que haber un renglón que diga presupuesto para la evaluación, porque no es que... Entonces, bueno, estamos en este momento diseñando y planteando el plan quinquenal con su presupuesto nacional. Entonces, claro, el hablar de números y ¿no? Es como que uno dice, bueno, ¿qué hago? No hablo, no voy, no digo nada. O, bueno, digo, bueno, volveré en otra oportunidad, encantada, a decir, bueno, esto es lo destinado a estos programas, estos son los programas que se van a hacer y esta es la plata. Ahora, no estamos en condiciones porque estamos en la mitad Ese fue un punto de discusión proceso. Ayer en la comisión. Sí, claro. Le cuestionaron a usted y al equipo del ministerio que hubiera hablado de aumentos de rubros en el presupuesto, pero no dando números, no dando cómo eran esas cifras que iban a manejar. Sí, ¿no? A nosotros nos citaron en la comisión muy al inicio, creo que fue el 14 de marzo, estábamos citados por la comisión para ver qué íbamos a hacer, fue ese tiempo así. Después se suspendió, después coincidió justo con el fallecimiento del Pepe y se volvió a suspender, y bueno, quedó para ahora. Y la verdad que nosotros lo dudamos y dijimos, ¿qué hacemos? ¿Vamos o decimos que cuando tengamos el plan quinquenal vamos a la comisión? Pero como nosotros apostamos a la buena intención, a la participación y al intercambio entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, porque nos parece que es la manera de construir, dijimos, vamos. Pero bueno, yo soy una persona que elijo creer en el otro, y que elijo creer en las buenas intenciones, pero es cierto que a veces hay gente que las dificulta, ¿no? Me dificulta. ¿Y eso pasó ayer? ¿Usted entiende que eso pasó ayer? Me dificulta la tarea. Y un poco sí, pero bueno, no importa, uno no tiene que quedarse en eso. Porque nosotros, a ver, en la comparecencia de ayer, que fue una reunión de trabajo, como se dijo al principio de la comisión, ¿no? Fue un intercambio. Nosotros planteamos
Cómo veníamos desarrollando la elaboración del plan quinquenal, en qué lineamientos estratégicos el equipo del Ministerio estaba actuando, y las prioridades de gobierno que son públicas, que las están al alcance de todo el mundo, que fueron, creo que en el primer Consejo de Ministros, yo no participé, pero de ahí están las prioridades. Y en las prioridades de gobierno son prioridades. En esas prioridades de gobierno hay 7 prioridades que le tocan al Ministerio de Vivienda, y una de ellas es que justamente dice que se asumirá un incremento presupuestal sostenido con el objetivo de duplicar los recursos para vivienda que puedan volcarse a atender los grupos de población en situación de mayor emergencia y la precariedad habitacional, así como distintos programas, cooperativas, MEVIR y nuevas alternativas. Como tú decías al inicio cuando presentaste la entrevista, es focalizar de los recursos que hay para los programas, teniendo en cuenta las prioridades del gobierno, como decía, focalizados en la primera infancia y de cara a estos números que todavía nos hablan de una pobreza importante, como decía, de los otros sectores que también, de la población que también vamos a actuar, y sí va a haber un incremento. Nosotros como gobierno queremos que esto suceda. Nosotros yo planteaba ayer... ¿Usted tiene la aprobación ya del Ministerio de Economía? Yo lo aclaré, para que exista justamente. un aumento presupuestal en vivienda? Como decía, esto es una prioridad del gobierno que nosotros tomamos responsablemente y dijimos, bueno, ahora, ¿cómo vamos a implementar y a focalizar en las políticas más necesarias para este gobierno? Y ahí lo fuimos desarrollando en la comparecencia de qué programas veíamos que podían dar respuesta a esto, redireccionando recursos para la población más vulnerable y, por supuesto, con un incremento, el incremento que el Ministerio de Economía, en acuerdo con el Ministerio de Economía, entendamos que es el acordado. El Ministerio de Economía, por supuesto, que está en sintonía con las prioridades de gobierno. Es cierto que este gobierno, porque ya se ha dicho, en la transición tampoco se proporcionó toda la información necesaria en cuanto financiera y de números, ¿no? Fue en algunos lugares fue una sorpresa. En el nuestro, en menor medida, pero también lo fue. Nosotros en la cartera en la atención de asentamientos, el dinero que hay en el fideicomiso no llega a cubrir, yo lo decía ayer en la comisión, no llega a cubrir la cartera de proyectos, ¿no? Entonces, sí, nosotros ayer no fuimos a evaluar el periodo anterior, fuimos a un intercambio donde quisimos plantear por dónde vamos a ir y cuáles son las prioridades. Nosotros tenemos una reunión pendiente, estamos teniendo, ¿no? Ya hemos tenido algunas y ahora vamos a tener otra próximamente, con el presupuesto y una propuesta más afinada al Ministerio de Economía, y entre los dos haremos, esto no es una confrontación Ministerio de Economía, Ministerio de Vivienda, claro que no, haremos el mejor presupuesto posible para todos, en acuerdo, digamos. Enseguida retomamos la entrevista con la ministra de Vivienda, Tamara Paseiro, ahora sí para ver algunos de los frentes en los que se va a poner la atención, la prioridad, algunos de los que incluso quedaron ya mencionados. La ministra de Vivienda, Tamara Paseiro, compareció ayer por primera vez en la comisión especializada de la Cámara de Diputados, donde expuso las grandes líneas que van a pautar su gestión. Con ella estamos hoy en la entrevista central. ¿Cuáles son las prioridades de este gobierno en materia de vivienda? ¿Qué cambios se preparan con respecto a las políticas de la administración anterior? Por ahí va este reportaje. Ministra Paseiro, usted decía, una de las prioridades es facilitar el acceso a la primera vivienda. ¿Podemos explicar mejor de qué se trata? Sí, bueno, nosotros en este plan que está dirigido a las familias y personas que pueden pagar un alquiler, pero no tienen capacidad de ahorro, ¿verdad? O que no califican en el mercado para poder acceder a una hipoteca, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros ahí es importante poder apoyar a estas familias con distintos instrumentos, ¿no?
¿De qué puede ser herramientas por estamos eso, hablando? ahí está. Entonces estamos hablando de compra de vivienda usada, de subsidios de alquiler también, y de un alquiler social, que este alquiler social, que ayer también en la comisión generó bastantes cuestionamientos. Nosotros nos proponemos generar una combinación de herramientas bajo el concepto de alquiler social, que oriente, digamos, a establecer un sistema de vivienda accesible, que ofrezca justamente a estas personas con esta dificultad una posibilidad de vivienda, en esto que decíamos antes, que hablábamos de el acceso y la posibilidad de la permanencia en la vivienda. Yo había entendido que estábamos hablando, o que estaban hablando ustedes solamente de comprar, de facilitar la compra. Pero no solo es la compra, entonces. No solo es la compra es una herramienta obviamente fundamental que existe y vamos a potenciar en esto de compra de vivienda usada. También es una herramienta muy potente que tiene el Ministerio. También porque nosotros son 5 años también de gobierno, entonces cuando uno también se propone desplegar la construcción, también tiene que ir equilibrando, ¿no? En generar nuevos edificios, pero también nuevas construcciones, pero también tiene que apostar a la refacción y mejora de las viviendas existentes y al volcar al mercado las viviendas que existen. Y ahí tenemos, en esto que le decía, algunas herramientas también, ¿no? En este paraguas, digamos, de alquiler social, o en esta batería de herramientas que tiene el alquiler social que nos imaginamos, que ahí justamente es un relevamiento del stock habitacional que hoy existe, que tiene el sistema público de viviendas que hoy no se llegan a adjudicar. Entonces, bueno, hacer un relevamiento también de ese stock y poner a disposición esas viviendas para el alquiler social. Por supuesto, algunas, como les decía, licitaciones concretas. Y después nosotros también entendemos que era una línea para trabajar, la vamos a implementar en el interior, que es el acuerdo con familias o con personas que a veces tienen una vivienda vacía en su poder, que está deteriorada, que está vacía, pero que le pertenece y que no la puede sostener. Bueno, poder acordar con esas familias una acción concreta, que sea, bueno, si el predio y esa casa da para un reciclaje de esa vivienda, donde la familia pueda quedarse con una vivienda y el Estado con otra, para alquilar y generar este stock habitacional en todo el país, sin partir de una obra nueva, con todo el tiempo que lleva, en acuerdo con las familias. También es una herramienta que entendemos válida. El intendente electo de La Valleja hablaba de la cantidad de viviendas vacías que había en el departamento. Bueno, es ahí, a esa línea también que entendemos que es una manera de aportar al stock de viviendas, aportar a que esas familias tengan posibilidades de generar ingresos también propios, y para embellecer también la ciudad. Las viviendas vacías también son un tema urbanístico también, y esto de generar que no haya más viviendas vacías, que es un problema, pero que cuando vamos a ver lo que le decía, hay infinidad de temas legales que hacen que esa vivienda, por más que uno la vea vacía, no esté vacía, ¿no? Para terminar de entender entonces este primer concepto, usted al principio hablaba de familias que alquilan y que no califican para la obtención de créditos a efectos de la compra. Entonces, bueno, para ellas se va a instrumentar, por ejemplo, la posibilidad de acceso a vivienda usada, ¿no? Exacto, compra de vivienda usada, la opción de alquiler social. Pero ¿y por qué alquiler? ¿No se supone que ya están alquilando? ¿Por qué el instrumento del alquiler también? Bueno, porque también para nosotros, por eso decía, está dirigido también a familias que pagan un alquiler o que hoy no tienen, que quieren independizarse, jóvenes también, porque también la prioridad de gobierno hablaba de los jóvenes, o de parejas que hoy viven
con su familia porque no pueden independizarse. Bueno, esa primer vivienda para esos jóvenes o esas parejas que también esa va a ser una línea también de acuerdo al compromiso de gobierno. Otra de las prioridades es la atención a casos graves de carencia habitacional, situaciones de especial vulnerabilidad. Ustedes han mencionado quienes se encuentran en situación de calle o sufran violencia doméstica, jóvenes egresados del INAU o en proceso de reinserción tras la privación de libertad. Son algunos ejemplos, ¿no? Sí. Entonces, en esta materia, ¿qué es lo que se va a hacer? Ahí hay dos situaciones, ¿no? Una es la que tú acabas de nombrar y ahora te cuento los avances que hemos tenido en este tiempo, y otra es la población que vive en las personas, familias que viven en asentamientos. Bueno, asentamientos pensaba consultarlo aparte. Bueno, entonces vamos por la primera. Uh-huh. Lo que nosotros me tocó trabajar desde la Intendencia de Montevideo también, con la Dirección de Políticas Sociales, con el programa de calle, de personas en situación de calle, y es un tema muy complejo. Ya lo sabemos. ¿No? Ya lo sabemos todos y no tiene una fácil resolución. Por eso nosotros, en acuerdo con el MIDES, que sí es el rector, digamos, de la política para esta población, pero entendemos que el Ministerio de Vivienda tiene mucho que ver, mucho que aportar también. A mí me tocó, como decía, desde la Intendencia, ver que el Ministerio de Vivienda estuvo ausente en el periodo pasado en este tema. Entonces, bueno, en acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Social, nos propusimos continuar con las líneas que ya venía trabajando el Ministerio de Desarrollo Social, agregando algunas otras líneas de trabajo y evaluando también, porque se compraron en el último periodo de gobierno, casi al final, 50 viviendas para personas en situación de calle, y quedan la compra de otras 50 viviendas, y nosotros nos encontramos entre ambos equipos, bueno, sobre todo el MIDES, que es el destinatario de estas viviendas, haciendo una evaluación de justamente cómo se llevó adelante, cómo la familia, la persona, digamos, se adaptó. ¿Había algo previsto en materia de vivienda para personas en situación de calle? ¿Había? Sí, por supuesto. ¿Pero venía del MIDES eso? Sí, venía del MIDES. ¿Y entonces ahora el Ministerio de Vivienda qué hace o qué piensa hacer? El Ministerio de Vivienda se lo convocó en el periodo pasado muchas veces para poder aportar, porque bueno, la materialidad le corresponde también al Ministerio de Vivienda, ¿no? Entonces, bueno, en ir por viviendas colectivas, en ir por, que decíamos, viviendas también colectivas para jóvenes, y ahí, bueno, lo estamos trabajando también. Tuvimos las primeras reuniones con el INAU. Entonces, bueno, vamos a ir como por ese camino de, nosotros sabemos que las personas en situación de calle tienen, ¿no?, un círculo y un rotar por distintas situaciones también de vida particulares que hacen que salgan de la calle. Algunas personas que están en la calle transitan por privación de libertad, y cuando vuelven a salir no tienen esa contención. Entonces, bueno, es trabajar con las distintas instituciones para poder aportar desde el Ministerio de Vivienda la materialidad de esos. Por eso decíamos ayer en la comparecencia que es siempre en acuerdo con estas instituciones competentes en la materia, ¿verdad? Pero quiero decir que el Ministerio tiene viviendas a esos efectos, o que las va a construir, o que las va a buscar. No, las va a buscar y las va a comprar también, como se hizo también en el periodo pasado, y es poner a disposición también las herramientas. Estos programas tampoco pueden llevarse adelante sin el acompañamiento social, que es fundamental, ¿no? Sí, no se trata simplemente de suministrar un techo. No, justamente, por eso es que no es ni la vivienda ni el acompañamiento social, ¿no? Es una mirada integral de la política
de todas, pero en particular de la población más vulnerable, una va atada de otro, y el gobierno en el periodo anterior, esta frase también de que se retiró del territorio, es así, o sea, no hay dos opiniones, uno lo ve en el territorio, es lo que devuelve también la gente cuando uno va al territorio, ¿no? Uh-huh. Entonces, esta vuelta al territorio implica eso, implica el acompañamiento a las familias, implica el sostén de estas familias también. Y ahí, para unir con lo otro de los asentamientos, hay un programa que es Crece desde el Pie, que tiene la prioridad asignada, digamos, en esto de las distintas prioridades de gobierno, el Ministerio de Desarrollo Social, que es para mujeres. Se va a hacer un piloto en este en el semestre que viene, pero va a ser parte del presupuesto nacional. Crece desde el Pie, como decía, es un programa para mujeres embarazadas que la condición de su vivienda no cumple con los mínimos necesarios. Entonces, desde el Ministerio de Vivienda y en acuerdo con Uruguay Crece Contigo, va a trabajar y a proporcionar la mejora en esa vivienda para que cuando el recién nacido vuelva a su hogar, vuelva a una vivienda que tenga el confort necesario. Ese es un, ¿cómo decirlo? Es un bolsón quizás reducido, pero absolutamente crítico, ¿no? Reducido en comparación con todo el problema de los asentamientos, etcétera. Y me hace acordar a la obra de algunas ONG, ¿no? Por ejemplo, Piso Digno, ¿no? La Fundación Piso Digno, que lo que hace es simplemente, y nada menos, colocarle un piso de madera con la aislación térmica correspondiente, etcétera, a ranchos que no lo tienen. Uh-huh. Y donde quizás justamente viene a vivir un niño, un bebé recién nacido, ¿no? Sí. Piso Digno trata de actuar allí, suministrando nada menos que lo básico, que ese niño de ahora en adelante, del momento que llega a la casa, no tenga que estar en un suelo de tierra, con todo lo que tiene eso de peligroso desde el punto de vista sanitario, humedad, posibilidades de contagios, etcétera, ¿no? Piso Digno se dedica a eso. En esa misma línea está Rancho Cero de la Asociación Sireneos, ¿no? El Gordo Verde. Ellos habían justamente planteado, me acuerdo en una entrevista que hicimos a fines del año pasado, que debería ser esto una prioridad, que en todo lo que se haga en materia de asentamientos, carencias habitacionales, habría que arrancar por esto, por esto que es tan pero tan elemental, ¿no? Que no hubiera más ranchos con piso de tierra, ¿no? ¿En eso es que ustedes están pensando? ¿Estamos hablando de lo mismo? Sí, la verdad que comparto la opinión. Nosotros nos hemos reunido con el Gordo Verde, y nosotros valoramos mucho también en esto, que se lo comentábamos a ellos y lo decíamos ayer, estamos convencidos que el aporte de las organizaciones sociales que están en territorio mientras el Estado no llega, son fundamentales también, ¿no? Porque justamente la Fundación Piso Digno tiene un convenio con el Pereira Rosell, exactamente, para que cuando nace un niño y se sabe que va a ir a parar a un rancho de estos, en el camino, antes de, se le coloque el piso, ¿no? Sí, exactamente. Nosotros también estuvimos hablando en una reunión que coincidimos con Bartol, que es quien lleva adelante, uno de los principales que lleva adelante Piso Digno también, y justo también le contábamos esta iniciativa. Y es complementarse, esto, es la complementariedad también entre el Estado y las distintas organizaciones que hoy están en el territorio trabajando. Nosotros tenemos, usted ponía el foco en Crece desde el Pie, que es para justamente nacimientos, los nacimientos. Sí. Pero hay otros ranchos con piso de tierra donde no hay nacimientos, no es que haya bebés recién nacidos, pero que también deberían ser erradicados. Por supuesto. ¿No? Nosotros, por eso decía, es una batería ahí de herramientas también, que primero nosotros decíamos, está este programa de Crece desde el Pie, que esa va a ser nuestra participación. También está lo que llamamos desde un principio, que asumimos que es el mientras tanto, que es dentro de la cartera de proyectos que hoy tiene la DINISU,
como sabemos, la DINISU está conformada no solo por el Plan Avanzar, sino que está conformada también por el Plan Juntos y por el Programa de Mejoramiento de Barrios, que ahí aprovecho también para decir que en el periodo pasado no se tuvo esa integralidad entre la DINISU, lo que fue estos 3 programas que conforman la dirección, que bueno, que fue el espíritu para el cual fue creada la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana. En el periodo pasado no pudo lograrse ese trabajo conjunto y esa mirada conjunta de asentamientos entre los 3 programas. Hoy nosotros queremos aportar a esa institucionalidad para fortalecer a la Dirección Nacional, para trabajar en conjunto estos 3 programas, potenciando cada uno tiene su propia potencialidad también, potenciando cada una de esas herramientas que tienen como programa y dando continuidad a la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana como institucionalidad y como Dirección Nacional del Ministerio. Como le decía entonces, en esta cartera de proyectos, él mientras tanto va a atender a esas situaciones donde los procesos, desde que cuando entra un proyecto a lo que se dice la cartera de proyectos para ser atendido hasta que termina su intervención, justamente pasa un tiempo muy, muy largo de que nosotros estamos, por supuesto, es intención de todos los gobiernos acortarlo y estamos tratando de atender, justamente de ir por ese mientras tanto le llega la vivienda definitiva, hacer un mejoramiento teniendo en cuenta la precariedad habitacional y que después esa familia va a recibir su vivienda definitiva. Y por otro lado, atender, como tú decías, no solo este es un piloto para mujeres embarazadas también, pero también tenemos el abordaje a la emergencia habitacional, que no solo tiene a las familias o a las mujeres que van a recibir ante un nacimiento, sino que la precariedad es más extendida, lamentablemente. ¿Y en ese sentido? Y ahí, por eso, nosotros vamos a ir por hacer también, por atender justamente, hacer acciones de emergencia, de mejoramiento de vivienda en esta línea de lo imprescindible que necesita una vivienda, y ahí vamos a hacer unas licitaciones también, a convocar al sector, a las empresas y a proporcionar distintas construcciones, distintos sistemas constructivos y distintas posibilidades que existen hoy para poner a disposición, porque sabemos que hay asentamientos donde el mejorarle la vivienda a una persona, donde intentar mejorar el piso o el techo es inviable porque en ese lugar no se puede quedar. Entonces ahí tenemos que llegar con otra solución. Y también vamos a trabajar y hacer un llamado a estas organizaciones, tú nombraste alguna, a Techo Digno, a Cirineos, a Techo, Piso Digno, a Techo, a Cirineos y a otras tantas que existen y que colaboran para un llamado también, llamado público también, para colaborar y sumar los esfuerzos al Estado. Si entiendo bien, puede ocurrir perfectamente que un asentamiento no esté todavía abarcado por los planes correspondientes de regularización. Pero sí atendidos en esta emergencia. Y sin embargo en él haya, no sé, 10, 15 viviendas en estado límite inaceptable. Exactamente. Y se disponga entonces actuación sobre ellas. Mientras el asentamiento en conjunto espera para el momento correspondiente. Exactamente, esa es la línea también. Y para terminar, porque sé que nos queda... Sí. Que no nos queda ahora nada. quiero 2 preguntas en el final, si es posible. Sé que estamos ya con el límite de su tiempo, su agenda continúa, pero quería preguntarle 2 temas más. Uno ya lo mencionó, pero me gustaría una respuesta más completa. En el gobierno anterior se lanzó y comenzó a ejecutarse el Plan Avanzar, una iniciativa ambiciosa con el objetivo de erradicar asentamientos. Se anunció que el proyecto se aplicaría en 120 y en más de 15.000 hogares, con una inversión de $240 millones. Mi pregunta es, ¿ese plan, así como se lanzó, como se largó, va a continuar? ¿Qué va a pasar con asentamientos? Bueno, como decía anteriormente, ahora antes que fuéramos a la pausa, el programa Avanzar es una cartera de proyectos que se llama Plan Avanzar, que forma parte de la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana.
La Dirección Nacional de Integración Social y Urbana, creada por la LUC, está compuesta por el Plan Juntos y por el Programa de Mejoramiento de Barrios. Cuando se generó el Plan Avanzar, que tiene un financiamiento particular, porque fue ahí que se generó el fideicomiso social y urbano, que tiene que se nutre de colonización, ¿no? Pero que el gobierno, bueno, para poder ejecutar, tomó 3 préstamos, uno de el BID, otro de el BROW y otro de Itaú, para poder llevar adelante la gestión y la cartera de proyectos. Ese es el financiamiento que tiene el Plan Avanzar. Después tenemos el Plan de Mejoramiento de Barrios, que tiene un financiamiento BID, y después tenemos el Plan Juntos, que tiene la línea presupuestal. Entonces, cuando se habla del Plan Avanzar, es una cartera de proyectos que algunos proyectos en su inicio, para poder pedir el préstamo al BID, se tomaron proyectos del programa de mejoramiento de barrios, que ya se venían trabajando en periodos anteriores de gobierno, para que formaran parte del Plan Avanzar. Entonces, ahora cada programa de estos tiene una cartera de proyectos diferente. Y en algunos territorios vemos la complejidad de que hasta acá actúa el Plan Avanzar y hasta acá actúa el Plan Juntos, y entonces cuando el territorio es el mismo. Entonces, en realidad, esto fue porque no se le dio no se generó la institucionalidad correspondiente a la dirección en una mirada integral de los 3 programas, que es lo que nosotros nos proponemos en este periodo, porque entendemos que cada programa tiene su potencialidad y tiene qué volcar y cómo volcar. Hoy el Plan Avanzar, con el presupuesto que tiene de adelanto, digamos, de estos préstamos que inyectan al fideicomiso, no le estaría dando para terminar la cartera de proyectos, y ese es un punto que vamos a conversar, que estamos en conversación con Economía, porque si no, no se llega a atender a la cartera de proyectos, y lo mismo pasa con el compromiso con Plan Juntos, que también está abajo en el presupuesto asignado. ¿Eso por qué? ¿Por decisiones que se tomaron en el gobierno anterior? Sí, sí. Sí, digo, financiamientos que no abarcan toda la cartera de proyectos que está comprometida hoy. ¿Hay objetivos en materia de regularización de asentamientos? Nosotros tenemos el objetivo, por supuesto que siempre es bajar la cantidad de asentamientos. Sí, eso es obvio. Pero, claro, sí. ¿Cuánto, no? Pero por eso, ahí también, a nosotros ahora también el registro de asentamientos arrojó en la última semana de febrero que había 667 asentamientos y que el 71% estaba entre Montevideo y Canelones. Lo que falta, y es muy importante, es el dato de las características de ese asentamiento y la cantidad de familias y hogares que hay viviendo en esos, cuál es la cantidad de personas y hogares. No está esa información. Nosotros la estamos trabajando actualmente entre el Instituto Nacional de Estadística a partir del censo y la Unidad de Evaluación y Monitoreo de la DINISU, en un trabajo que la verdad que los técnicos está haciendo un trabajo muy, muy importante y significativo en esto, para llegar justamente a ese dato, porque no es lo mismo hablar de un asentamiento de 300 hogares a 15 hogares, ¿verdad? Entonces, para nosotros eso es muy importante. Después hay un tema de titularidad con el asentamiento, de certeza jurídica, digamos, de las familias, que también se puede avanzar en la titularidad. Hay asentamientos que no tienen tanta precariedad, entonces eso también es una línea importante de actuación. La última, ¿está previsto analizar, modificar la ley de vivienda promovida, la ley 18.795? A ver, recordemos muy rápidamente, es un régimen que otorga beneficios tributarios para la construcción de unidades nuevas. Nació en 2011 con el objetivo de favorecer el acceso a la vivienda para la clase media. En el gobierno pasado, abril 2020, el gobierno Lacalle Pou introdujo una serie de cambios. Entre otros, se eliminó los precios máximos de venta
y la obligación de comprometer viviendas para ser comercializadas por el Ministerio de Vivienda. Se habilitó la construcción de unidades de un dormitorio sin restricciones dentro de un mismo edificio, y también se incorporó la promoción de monoambientes de 25 a 40 metros cuadrados. En cuanto a exenciones impositivas, se exoneró de impuesto al patrimonio 3 años después de finalizada la vivienda, y se amplió el plazo para la devolución del IVA compras de los costos directos de obra hasta 2 años luego de finalizadas las obras. En ese estado se encuentra a grandes rasgos la ley, y hay una discusión sobre si es la ley que se necesita o no, si lo que está produciendo es lo que se buscó originalmente o no. Entonces, ¿cómo se planta el Ministerio? Bueno, yo ayer decía que no hay que tener miedo de evaluar las políticas públicas, ¿no? Porque parece que cuando uno dice, bueno, vamos a ver cómo seguimos con esta política o vamos a evaluar la política, ya se da la alarma. Y en realidad nosotros entendemos que hay muchos, que se ha avanzado también en insumos generados por el propio organismo, en este caso por la Agencia Nacional de Vivienda. Los técnicos van generando, ¿no?, instrumentos para ir evaluando. La propia, el Centro de Estudios de la Cámara de la Construcción también aportó en esa dirección. También nosotros nos estamos reuniendo con desarrolladores, no solo de Montevideo, sino también del interior del país. Y bueno, y estamos evaluando también la vivienda promovida en diálogo también con el Entre Todos, que fue también una apuesta que hizo el gobierno anterior. Acá no es los cambios, no se trata de perjudicar o ir en perjuicio, detrimento de los avances tributarios, sino justamente nos parece que que esta política tuvo un objetivo que era llegar a población que de otra manera no podía acceder. Entonces, la evaluación pasa por decir, esta situación está cumpliendo con ese objetivo, hay que redireccionar la política para justamente decir, hay un exceso, no sé, de monoambientes, por decir, de monoambientes. Le cito al subsecretario, pero archivo mediante. En febrero del año pasado se conoció un reporte elaborado por Infocasas. Señalaba que el 83% de los apartamentos comprados bajo régimen de vivienda promovida habían sido para inversión y solo 17% para usuarios finales. El informe provocó un debate, hubo reacciones de varios dirigentes del Frente Amplio, uno de ellos, quien hoy es subsecretario con usted, Cristian Di Candia. Dijo en ese momento, la ley pensada para facilitar el acceso fracasó. Y puso, devoró recursos del Estado, el mercado mantuvo los precios casi intactos y caros, está repleto de pequeñas cajas de yeso vacías, inflamos la burbuja inmobiliaria y adivinen, tienen más propiedades los que siempre tuvieron. Está bien, la ley promovió el empleo y la inversión especulativa, pero es eso. Para hacer de acceso a la vivienda hay que transformarla de forma radical. ¿No? Eso puso textualmente Cristian Di Candia. Entonces mi pregunta es, ¿usted coincide? ¿Hay que transformarla de forma radical? Bueno, para hacer esa afirmación hoy acá con la responsabilidad que tenemos también, es que nosotros, lo que le decía, estamos con evidencia, trabajando con evidencia y viendo con números a qué población se llega, quién ocupa, quién la compra para, eso que está en ese informe o eso que usted mencionaba que decía el subsecretario, ¿es así? ¿No es así? Lo importante ahora, la diferencia también es que hoy estamos en el Ministerio y tenemos la información a disposición y con esa información estamos trabajando. Yo decía ayer que quienes estamos ocupando los lugares hoy en los distintos cargos y autoridades, estamos 5 años, pero que por suerte están los equipos técnicos que nos sobrepasan, digamos, la permanencia, y son los que están y los que le dan continuidad a la política pública y los que permiten evaluar y nos dan los aportes de, qué es lo que estamos haciendo hoy, ¿no? Estamos evaluando el Entre Todos con los funcionarios, lo mismo que la vivienda promovida. Hay un equipo técnico que está trabajando de la Dirección Nacional de Vivienda y de la ANB, trabajando sobre la vivienda promovida. Hay otro equipo del Ministerio trabajando en el Entre Todos. Y estamos recibiendo a los desarrolladores que nos dicen
tuvimos esto funciona, esto no funciona, nos parece que esto se podría mejorar, tuvimos estas dificultades. Bueno, con todo eso nosotros vamos a presentar un nuevo un nuevo diseño, si hay que cambiar algo de la vivienda promovida o el entre todos. ¿Tiene fecha para eso? Sí, no puede ser, tiene que ir unida al presupuesto y al plan quinquenal, así que en breve estará pronta esa evaluación. Tamara Paseiro, ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial desde hace un par de meses, ni 2 meses. Gracias por visitarnos esta mañana, por esta información, por este primer planteo. Queda para ir más a fondo en varios de estos aspectos, así que en cualquier momento volvemos a conversar. Por supuesto. Muchas gracias y nos vemos.